cuando empezamos con lo de C++, que era la introducción al lenguaje, para ver algunas cosas, las diferencias más grandes en cuanto a la sintaxis, o sea, el lenguaje en sí, entre C++ respecto a C. Después entramos en lo que es programación orientada a objetos. Dice, bueno, a ver si queremos hacer algo con una estructura de datos, con lo que sabemos en C, eran las struct, y ahí bueno, presentamos algunas limitaciones, y las clases, que cómo se resolvería eso en un programa orientado a objetos. Después vimos más sobre las clases de C++, ahí vimos constructor y destructor. Y ahora queda más sobre clases. Está grabando, ¿ves? Más sobre clases en C++. A ver qué dice acá el título. Objetos y funciones miembro const. Justo recién decimos que alguien había hecho hasta el ejercicio 7 de la guía y que el 8 ya usa esto. Se usa la palabra reservada const para definir objetos constantes, que eso sí lo habíamos visto cuando vimos C. Así habíamos visto puntero. Ahí usando la palabra const con los punteros era incluso un poquito más complejo porque puede ser constante el objeto al que apunta, constante el puntero, ninguno de los dos, o alguno de los dos. Había como 4 alternativas al usar const con puntero. Y si era con una variable cualquiera, básicamente lo que me hace const es, me hace que el compilador salte de error si a esa variable después le quiero asignar algo. O sea, si está al lado izquierdo de un igual. Acá en C++ podemos tener objetos const, pero también podemos tener funciones miembro const. Si se necesita un objeto de la clase hora llamado mediodía cuyo valor no pueda ser modificado, tenemos que crear el objeto mediodía que sea constante, para que después no se le cambie el valor. Si el objeto de la clase hora se llama mediodía, está inicializado, o sea, con alguno de los constructores que recibe 3 enteros para cargar horas, minutos y segundos, se le pasa 1200. Se carga en la inicialización porque después no se le va a poder hacer una asignación nueva. No se puede llamar a funciones miembros del objeto const a menos que dichas funciones se declaren también const. Entonces acá hay una limitación. Si yo quiero imprimir este objeto ahora, va a ser mediodía punto imprimir militar o estándar. Llamar a una función miembro, sea como se llame, con el objeto imprimir. Esa función también tiene que ser declarada const. Las funciones miembro const no pueden modificar el objeto. Entonces está bien. Las funciones const no van a modificar los objetos que son const, pero aquellos que no son const tampoco, porque la función const indica eso, que el objeto que se usa no va a ser modificado. Entonces todas las funciones miembro que sean imprimir o que sean get, que me va a devolver algún valor interno del objeto, se pueden declarar lo más bien const, y de hecho es lo lógico hacerlo así para que el programa sea más robusto. Un objeto const no puede modificarse por asignación, así que es necesario inicializarlo, como está acá. O sea, no le podría después a mediodía poner mediodía igual a 12, porque estoy cargando una entera en un objeto, pero si tuviera otro objeto, bueno, que tengo otro objeto que no es con hora, h, y le puedo hacer 13:30. Y después quiero bajar mediodía, y le quiero asignar el valor de h, son dos objetos del mismo tipo. Cuando el compilador encuentre el igual con el objeto const, con el objeto mediodía que está declarado const a la izquierda, me va a decir no se puede asignar valor porque es constante. Después vamos a ver qué hace este operador igual así con objetos que tiene una funcionalidad por defecto, y si no también ese operador se puede sobrecargar para que haga otra cosa. Un objeto const no puede modificarse por asignación, así que es necesario inicializarlo, como está ahí en ese ejemplo. Una función se debe especificar const en su prototipo y en su definición. O sea, en el prototipo que está adentro de la declaración de clase y en su definición que está afuera. O sea, acá estaría la definición. Fíjense que esta sería un ejemplo de una función miembro que devuelve un entero. La función se llama obtiene valor de la clase nombre clase, nombre cualquiera,
Así después se define, o sea, se implementa la función con las llaves y el const va acá atrás, indicando que la función miembro es const. Obviamente esto mismo, adentro de la clase que se llama clase, nombre clase, la parte pública, debería haber una función que devuelve un entero que se llama obtiene valor const. Así sería la declaración de la clase. Este sería como el prototipo de la función, lo que está allá adentro. Y después cuando se define, en ambos lugares tiene que aparecer const, const, para indicar que la función miembro es constante. O sea, fíjense cómo se va concatenando la cosa. Necesito poder crear objetos constantes. Así como puedo crear variables constantes, que se asegura de que no puedan cambiar el valor por error, digamos. Acuérdense que en algún momento les mencioné también, inclusive en C++, a veces que se ve mal la bibliografía como recomendación no usar defines para definir no usar constante simbólica, sino que usar, si uno quiere, no sé, que tenga el valor de pi 3,14 y hace un define, sería medio absurdo porque ya está en el archivo que va a hacer eso, pero sugiere no poner define, sino hacer una variable, en este caso puede ser doble float, y hacerla constante. Porque esas variables ya tienen un tipo de dato, entonces cuando se pasa por argumento se controla qué tipo sea adecuado. En cambio, const no. En cambio, las constantes simbólicas no, porque los resuelve el preprocesador, o hace sustitución de texto, básicamente. Entonces, son útiles las variables const, variables de tipo de dato básico y obviamente también de objetos de clase. Entonces, tiene esta limitación. O sea, me hace falta crear objetos constantes. Pero después no puedo llamar a funciones miembros sobre objetos constantes a menos que las funciones miembros sean constantes. Entonces tengo que poder definir funciones miembros constantes. Y ahora me queda de 10 para decir, bueno, todas las funciones miembros que no tengan que alterar los datos internos que tenga, o sea, los miembros datos que tenga el objeto, la declaro const y listo. Entonces ahí es una buena práctica de programación. Es recomendable declarar como const a todas las funciones miembros que no necesiten modificar el objeto. Ejemplo. Datos miembros, inicialización. Van surgiendo problemas que hay que resolver. Aquí hay un ejemplo que está en el Data. Fíjense, esta clase se llama incremento. Tiene un constructor que recibe 12 enteros con valores por defecto. Uno se llama C, otro se llama I. Tiene una función que no devuelve nada, que se llama suma incremento. Fíjense que lo que hace cada vez que se ejecuta está implementada en línea. Agarra a la variable cuenta, que obviamente es parte de los datos de la estructura, de la clase, perdón, que va a ser privado. Le suma un incremento, dado por la variable incremento. Obviamente que acá ya queda clarito de decir, bueno, el constructor me va a recibir la cuenta inicial, que por defecto va a ser 0, y el incremento, que después se va incrementando el valor de la cuenta, en la variable i, que por defecto va a ser 1. O sea que esta clase me va a permitir crear objetos que adentro va a tener un entero que por defecto está puesto 0 y cada vez que llamo a sumar incrementos se va incrementando. Un contador, ¿no? Se llama incremento y le voy a poner contador. Después tiene una función que se llama imprime, que está declarada const. O sea que esta función por error no me va a poder modificar ningún dato de la clase. Entonces, bueno, ya nos quedó claro que los miembros privados van a ser cuenta, que es el que se va incrementando cada vez que llame a sumar incremento, y la variable incremento, que es constante. O sea, es como que el objeto apenas se crea, cuando se crea un objeto de esta clase, dice, bueno, el incremento para este objeto va a ser de 1, o va a ser de 2, o va a ir saltando de 10, pero una vez que lo cree no se puede cambiar eso, porque la variable incremento está constante. Entonces acá surge un problema. ¿Cómo hay que implementar el constructor de la clase? Y bueno, agarro el argumento de que recibe como C, se lo cargo cuenta, y que recibe como I, se lo cargo incremento. Pero acá hay un problema. Nos da un error de compilación. Esto, que está ahí, lo puse ahí, pero
Dice, en el constructor el constructor que tiene el mismo nombre que la clase, incremento, punto, punto, incremento, que recibe dos enteros. Hay un miembro constante no desinicializado, y después acá me marca la asignación que quiero hacer también. Otro error que dice la asignación de un miembro de solo lectura, o sea que no se le puede asignar nada. Me marca error ahí en la asignación. ¿Por qué? Y bueno, esto ya lo sabíamos hacer. Si defino un objeto, una variable constante, en este caso entera, le tengo que cargar un valor. Porque después no le puedo asignar, pues justamente const no es ninguna magia en el compilador, sino que el compilador se fija en esto. Dice, a ver, esta variable que está acá es constante, no, esta es constante, no. Si esta variable es constante, me salta un error, che, está queriendo cambiar el valor de una variable constante. Si está en el como operando izquierdo del operador igual. Si está al lado izquierdo del igual. Salta un error. O sea, con cuenta puedo hacer esta asignación, porque cuenta no es constante, pero con incremento no. Pero ya hemos visto que acá no puedo poner el igual a 0, o el igual a 1, lo que sea. Acá, porque no se puede inicializar los datos de la clase, los datos miembro, acá en la declaración de clase. Lo tiene que hacer el constructor. Entonces, hay una forma de hacer eso. Fíjense que inclusive el compilador me marca varios errores en control. La asignación, y por acá me dice que hay un miembro constante que no está inicializado, porque los miembros constantes se inicializan de otra forma. ¿Cómo inicializar un dato miembro const si no es posible realizar una asignación en el constructor? Se tiene que modificar el constructor de la siguiente manera. Acá va a empezar a como complejizarse la notación, digamos, la sintaxis en C++. O sea, ¿qué tiene de nuevo acá? Esto que está acá a la derecha. O sea, el constructor ya sabemos que tengo que poner el nombre de la función para escribir cuerpo, lo que recibe. Tengo que poner el nombre de la clase de la que voy a definir esa función. Piensen en una función imprimir, que hay muchas clases que pueden tener imprimir. La función imprimir, en este caso el constructor, así que no habría problema. Incremento, punto incremento, me dice voy a definir el constructor de la clase incremento. Recibe dos enteros, C e I, hacerse lo asigno cuenta. Bueno, a incremento no le puedo asignar el valor de I, porque me salta ese error. Entonces se usa esta nueva notación que está compuesta de dos puntos, la variable que quiero inicializar y entre paréntesis el valor que va a tomar. O sea, una forma diferente de inicializar los datos de una clase. La notación, dos puntos, incremento. Y entre paréntesis I, inicializa la variable incremento de la clase que es privada al valor I, que es la que recibe el constructor como argumento. Si se necesitan varios inicializadores, se tienen que utilizar una lista separada por coma después de los dos puntos. Eso como sería. Bien podría haber hecho esa implementación de arriba de esta otra forma. Incremento y si se necesita varios inicializadores, se tiene que utilizar una lista separada por coma, después de los dos puntos. Y ahora cuenta C. Se podría haber escrito, implementado el constructor de esa otra forma. Entonces, obviamente la función quedaría vacía, porque estoy haciendo toda la inicialización de los datos miembros con la notación esta nueva que estamos viendo ahora, de cómo inicializar datos miembros de una clase. Porque no puedo hacer asignación directa dentro del cuerpo de una variable que sea constante. Me salta el compilador. Entonces, esto sería lo que dice acá esta línea, es si necesito hacer varias inicializaciones con esta notación, tengo que poner la coma y siguiendo el mismo formato. O sea que lo puedo hacer para cualquier dato miembro de esta forma, inicializar cualquier dato miembro así, pero es la única forma que lo tengo para hacer si el dato miembro es constante. La única forma que tengo para hacer la inicialización, en el caso de la variable incremento que es constante, es de esta forma. Todos los datos miembros pueden inicializarse utilizando la sintaxis anterior, pero los datos miembros const deben inicializarse de esta manera.
no hay otra, si no salta error. La sintaxis esta, más allá de los dos puntitos, piense que después de toda la parte del prototipo, digamos, del constructor, vienen dos puntitos y viene la lista de inicialización, o sea, pedacitos separados por coma. Si eso siempre, cuando digan lista, es separado en coma. Lista de argumentos son argumentos todos separados por coma. O sea, acá cabe un montón de cosas separados por coma. Entonces, lo que hay en esos fragmentos son sintaxis de este tipo. Nombre variable y entre paréntesis otro nombre variable. Eso parecería raro, pero tiene algún sentido. O uno le puede dar un sentido para acordarse. Dice, puede verse como crear un objeto incremento. ¿Qué pasa si la variable incremento fuera un objeto? La variable incremento con minúscula fuera un objeto de la clase incremento. ¿Cómo se inicializan los objetos cuando los creo? Bueno, pasando el argumento del constructor, poniendo los paréntesis a continuación del nombre del objeto y lo que le quiero pasar. O sea, esta notación se puede ver como crear un objeto incremento, pasándole el constructor de ese objeto el valor a inicializar, en este caso la i. ¿Bien? O sea, y esto, aun cuando sea un tipo de dato predefinido, o sea, incremento es entero en este caso, sea un tipo de dato predefinido, pero que si en otro lenguaje de alto nivel, como por ejemplo Python, si uno crea una variable cualquiera a y quiere que sea de tipo entero, bueno, tiene que inicializarla, porque un entero, aunque sea un entero, por defecto es un objeto. Entonces se puede inicializar así, pero se asegura que sea entera y no doble, que creo que por defecto si uno pone 10 pasa a ser doble. Entonces ahí sería una forma de ver eso. Es decir, bueno, hay un objeto que se llama int, porque aunque sea un entero básico, un float, lo que sea, en Python son objetos de una clase. Si lo quiero inicializar y asegurarme que sea tipo entero, lo creo así en la variable a. Entonces eso parecería algo como esto. ¿Está bien? Esta es la notación nueva. Dos puntitos ahí del constructor y lista de inicialización. Composición de clase. Pasamos a otra cosa. O sea, todo esto surge por usar la palabra const, que obviamente hay que usarla, esa palabra, porque hay que implementar las cosas bien, sea C o sea C++. Ahora otra cosa, composición de clases. ¿Qué es la composición de clases? Un objeto de la clase alarma reloj, no sé, un reloj alarma sería. Un reloj que tenga que hacer solo una alarma. Es un reloj que va a contar horas, pero cuando llega a cierta hora, da un aviso. Debe conocer, siempre pensando en software, esto, ¿no? Un objeto, alarma reloj, debe conocer cuándo hacer sonar la alarma, por lo que se puede incluir un miembro hora a la clase alarma reloj. Entonces ahora, los miembros que va a tener esta clase no van a ser solamente tipo int, double, float, lo que sea, chat, sino que va a ser un objeto de otra clase. Eso se llama composición de clase. Una clase puede tener como miembro objetos de otra clase. Siempre que se crea un objeto, se invoca un constructor. O sea, cuando yo de este ejemplo creo un objeto de alarma reloj, póngase alarma reloj todo con minúscula, se va a llamar constructor de alarma reloj, pero internamente tiene un miembro de la clase hora. Entonces, también se debería llamar el constructor de la clase hora para que se inicialice ese objeto interno. ¿Cómo pasarle los argumentos a los constructores de los objetos internos de la clase? Los objetos miembros se construyen, objetos miembros, o sea, los objetos que son miembros de otra clase, se construyen en el orden que se declaran y antes de que se construya el objeto que los contiene. O sea, acá si adentro de la alarma reloj hay un objeto que se llama h, de la clase hora, primero se va a crear ese h, va a tomar valor y después se va a crear el objeto de la clase alarma reloj. Ejemplo. Bueno, el ejemplo que pone el date no es con alarma reloj ni con hora, sino que es con fecha y empleado. Fecha y empleado. Tenemos una clase fecha. No, habíamos visto clase hora. Una clase fecha. Tenemos la selección pública, la selección privada. Todos los datos miembros que son privados son mes, día y año. Bueno, sabemos que ahí se va a guardar la información de la fecha. Verificar día. Esto habíamos visto que cuando tengo una función que es privada es porque esta es una función que le sirve al resto de las funciones, pero que el usuario que use esta clase en un programa, en el main,
No puede usar verificar día. Esta lo que hace es verificar si el día va a tener que ser 30, 31, 28, dependiendo del mes, dependiendo del año. Si año bisiesto, qué sé yo. Básicamente hace unas cuentitas, ¿no? Esto es como la clase guarda los datos, pero para el que la usa esto ni le interesa. De hecho, cuando hicimos así los ejemplos de la biblioteca de Eigen y eso, en ningún momento tuvimos que ver cómo guarda los datos. Simplemente ver cómo se crea un objeto en base al constructor y qué funciones miembro nos da. Como calls, rows, para saber la cantidad de filas, columnas, size, etcétera, etcétera. Entonces acá el constructor de la clase fecha recibe 3 enteros, con su valor por defecto 111 y 1900. Ahora que ver, creo que, no sé cuál era el día y el mes, por ahí está el febrero. Tiene una función miembro imprimir, que me va a imprimir la fecha en algún formato. Le imprime mes, barra, día, barra, año. La función miembro es const, porque me quiero asegurar que esa función no me altere el valor del objeto que se está imprimiendo, por error, digamos. Y tiene el destructor, proporcionado para confirmar el orden del destructor. Después tenemos una clase empleado, que también tiene sus datos privados y toda la interfaz, digamos, funciones miembros públicas para el usuario. Tiene la imprimir, también constante, para que no me altere el valor del objeto. ¿Qué datos miembros tiene? Nombre y apellido. Bueno, obviamente acá el constructor que recibe 2 cadenas de estilo C. Después vamos a ver cómo se manejan las cadenas en C++. Recibe cadenas en C, obviamente es para cargar el nombre y el apellido del empleado. Y después recibe 3 enteros que va a ser para cargar la fecha de nacimiento y otro 3 enteros que va a ser para cargar la fecha de contratación. Pero internamente en la clase de empleado, esos datos se guardan en objetos de la clase fecha. Fecha de nacimiento, fecha de contratación. Y son objetos const encima. Un objeto const. El constructor de empleado es bastante larguito porque hay que inicializar muchas cosas en el empleado. Genera un nuevo objeto de la clase empleado. 2 cadenas C para el nombre y apellido, 3 enteros para la fecha de nacimiento y 3 enteros para la fecha de contratación. La fecha de nacimiento no va a cambiar, pongo const. La fecha de contratación no va a cambiar, le pongo const. ¿Está bien? Entonces ahora ya sabíamos cómo pasarle, cuando se define el cuerpo de esta, cuando hagamos la implementación de este constructor, digamos, tenemos que cómo inicializar. O sea, voy a tener que obviamente este argumento, cargarle el nombre, apellido, pero los otros van a servir para inicializar miembros constantes, o sea que lo tengo que hacer con la anotación de los 2 puntitos que vimos antes. Pero además, ahora, esos objetos además de constantes, que ya sabemos cómo inicializar datos mismos constantes, esos miembros son objetos, digamos, no son datos básicos. Entonces acá cuando vimos esto de composición, la pregunta que surge es, ¿cómo pasa el argumento a los constructores de los objetos que están adentro? El objeto que los contiene. Los datos miembros, fecha de nacimiento y fecha de contratación son objetos const de la clase fecha. Son tipo fecha, tipo clase fecha, pero son constantes. El cual contiene miembros privados, día, mes y año. ¿Cómo pasarles del constructor de empleado los valores de los constructores de estos dos objetos? Fecha de nacimiento y fecha de contratación. Este es el prototipo de funciones del constructor con los nombres ya puestos las variables. Acá van las llaves y así implementa. O sea, tenemos una cadena C que se llama nom, una cadena C que se llama apel, mes nací, día nací, va mes antes que día, mes de año, o sea, la fecha de nacimiento y la fecha de contratación. Habíamos visto que había que poner 2 puntitos para pasarle a los datos internos de la clase que sean constantes e inicializarlos acá porque no se puede hacer asignación. Entonces tengo que poner 2 puntitos y decirle al objeto fecha de nacimiento, que es un objeto de esta clase empleado, le voy a pasar estos argumentos. Día nací, coma, al objeto fecha de contratación le voy a pasar estos otros términos. Si volvemos para atrás y vemos cómo era el constructor de la clase fecha, a ver que la clase fecha recibía 3 enteros. La fecha. La clase de empleados recibe 2 cadenas y 6 enteros.
O sea que las dos cadenas se guardan los datos propios de esta clase y después los enteros se van separados en dos bloques y se guardan a los dos objetos de la clase fecha. Que el constructor recibe 3 enteros. Se le pasa 3 y 3. O sea, esta cosa ahí bastante larga. Está bien, pero porque el constructor recibe 8 argumentos del constructor de la clase de empleado, bastante larguito. Ver código fuente de la figura 17.4. A ver. 17.04. Demostración de la composición de un objeto con objetos miembros. Un objeto con objetos miembros. Profe, ¿no sería ideal en ese caso de que el constructor de empleado reciba directamente, en lugar de los enteros, reciba dos fechas? Dos objetos de tipo fecha. Ajá. Bueno, ejercicio. Reimplemente la clase. Sí, podría ser. Podría ser. Profe, se puede crear una clase persona y ahí ingresar los datos y después ingresar los datos de contratación. ¿También? ¿A qué te refieres con ingresar los datos? O sea, ahí hay una clase empleado, pero yo digo, se puede crear dos clases. Una que sea persona que después la puedo usar. Ah, sí. Podría ser otra. Sí. Otra clase distinta, sí. Obviamente esto va a gusto, no a gusto, sino por ahí de la lógica de pensar esto con objetos. Si vos, obviamente una persona va a tener nombre y apellido, y fecha de nacimiento. No va a tener fecha de contratación una persona cualquiera. Entonces te podría hacer sí una clase persona, previo a una clase de empleado. Pero ahí vas a tener una composición doble. La clase persona va a tener adentro un objeto de clase fecha, para la fecha de nacimiento. Después va a tener la clase empleado, que va a tener adentro una clase persona. ¿Lo podrías pensar así también? Sí. Pero la idea es que el objeto final que vos usés, en este caso es empleado, porque creas una base de datos de empleado, que si yo esté contenido todo de lo que significa un empleado. Después vos cómo los desmenuzás y cómo vas haciendo composición de clases para que esas clases te sirvan para otro programa. Puede ser un buen ejemplo ese de, además de esta clase, separarla en otra que sea persona. Sí, yo le decía para reutilizarla nada más. Sí. Sí, puede ser eso. Está perfecto. Igual hay varias formas de cómo sería, porque acá se le dice composición, de asociación de objetos. Después vamos a ver la de herencia. Por ahí es otra forma de pensar lo mismo. Esto es un objeto que contiene otro. El otro es una clase que va haciéndose cada vez más específica. Puede tener una clase persona, después una clase de empleado que solamente le agrega un dato miembro y trabaja con herencia y no con composición. Estas son formas de asociación de clase. Y hay otras más, pero nosotros vemos ahora. Pero sí, está buena esa. Habría que... las dos cosas que me dijeron de propiar la implementación. Una sería dejar el empleado como está acá, pero que reciba, para simplificar el constructor, está bueno, que reciba dos, inclusive lo pueden poner como referencia, dos argumentos fecha, tipo fecha. Y la otra sería a la clase de empleado, armar una clase persona que contenga la fecha de nacimiento y armar una clase de empleado que contenga la clase persona. Está bueno. Esto es el ejemplo, así lo presentó el Intel. Veamos la implementación. Acá hay una parte donde medio que se complica un poquito, pero es para asignar las cadenas. Asignar esta cadena que viene en el argumento al dato miembro. O sea, lo que viene acá, se lo tengo que asignar acá, lo que viene acá, se lo tengo que asignar acá. Tengo que ver que el nombre que me pasó no sobrepase la cantidad el tamaño del arreglo. Para eso creo que usa operaciones, funciones de cadena. Ahí sí mezcla C. C con C++. Entonces acá, tendríamos que ver primero el empleado, ¿cómo se llama? Emplead1, H. O sea, tenemos el H que, acuérdense que la semana pasada vimos separación de interfaz e implementación. Entonces en el H le ponemos
encabezado estos. Este es la definición de la declaración, digamos, de la clase empleada. Es lo mismo que estaba en las filminas. Lo único que acá incluye fecha 1, porque si no, cuando compile este módulo, cuando compile el correspondiente CPP de este H, me va a decir, no sé qué es lo que es fecha. Entonces tiene que estar este archivo cabeza. Y en fecha 1, fíjense cómo se va. Ya tenemos un programa que tiene 5 archivos. Un punto H, un punto C de fecha, un punto H, un punto C de empleado y uno que tiene el main. O sea, eso que por ahí en C no tenemos ejemplos tan grandes para hacer proyectos de varios archivos fuertes, acá hacemos más. Se va haciendo más grande y complejo el programa, no hace falta separarlo así. Entonces fecha, lo mismo que estaba antes, exactamente lo mismo, día, mes y año, verifica día, constructor, imprime destructor. Podemos ver el CPP de fecha, incluye stream para la función imprimir, que me va a mostrar alguna salida estándar, incluye el archivo cabecera, y implementa el constructor, recibe 3 enteros, mmdd.aa, y lo mismo que habíamos visto al principio cuando vimos esto de programación orientada a objetos. Decía, bueno, a ver la hora, ¿cómo la puedo implementar? Con una estructura. ¿Qué problema tengo? Es que le puedo cargar cualquier cosa a la hora. Y acá sería lo mismo, a la fecha, le puedo cargar el mes 13 y no. Bueno, eso se lo asegura el constructor de que los datos de la clase sean consistentes. Entonces acá el mes tiene que estar a cierto rango para que tome el valor. Si no, le va a poner mes 1, y te va a avisar para salir entrando el mes, y que le pasaste por en el constructor, le dice no vale, se establece 1. Año le pone lo que le haya puesto, debería por lo menos verificar que no sea negativo, no lo hace. Después día le pone algo que devuelve la función verifica día. Se me convierte el día en una cosa válida, no sé. Dice, y imprime constructor del objeto fecha, para ver después cuando esto de la composición, qué cosa se crea primero y qué cosa se destruye. Y acá imprime, acá hay una cosa también un poquito rara. Dice, imprime es una función de la clase fecha, pero como está dentro del mismo constructor, no hace falta que lo llame con objeto y va a imprimir, acá abajo imprime, directamente, los datos de este propio objeto que se acaba de construir, digamos. Interesante, dice, una función imprime sin argumento. Está bien. Sin argumento no sería lo curioso, porque acá tampoco tiene argumento, sino sin objeto antes. Bueno, esto porque va a trabajar con el mismo objeto que se está creando en este caso, o sea, el objeto que me está llamando el constructor. Imprime es const, o sea que se asegura que no me va a modificar el objeto, y me tira la salida estándar, mes, barra, día, barra, año. Destructor lo único que hace es, me indica que se destruye el objeto fecha, y le imprime para saber cuál es la fecha que se está eliminando. Y verifica el día, nada, se la rebuscó acá bastante lo que hicieron en esta implementación. Tiene creo que acá un arreglo que indica la cantidad de días que tienen los meses, enero, febrero, marzo, hasta diciembre, y después va probando, y acá hace la cuenta de año múltiplo de 6, de 4, qué sé yo, a ver si el día es válido o no. Función de utilidad, por eso esta función verifica día está privada, no la va a poder usar el usuario de la clase, sino que usa, en este caso, el constructor de la clase. Es una función interna que las otras funciones la usan. Función de utilidad para confirmar el valor apropiado del día, de acuerdo con el mes y el año. El dominio es año bisiesto. Esa pregunta ahí. ¿Por qué la hace static al arreglo ese? Esto me imagino que para que exista esto, sí, cuando suena static en las funciones miembro, en funciones, es porque existe durante toda la ejecución del programa. Para que no lo esté definiendo y eliminando. Claro, digamos. exactamente. Bien. Sí. Pero, miembro static en las clases tiene otro significado. Porque también hay que tener en cuenta, suponete en este caso, que vos tenés 2 fechas, ¿no? La clase de empleado tiene 2 objetos fecha. Cuando eso se compile y se va a memoria, lo ideal sería que las funciones miembro de esos objetos fecha no estén duplicadas en memoria, pero sí los datos.
Entonces eso obviamente se lo maneja, el compilador lo hace, que cuando vos tengas distintos objetos de la misma clase en un momento creado en memoria esté varias copias, pero solamente de los datos, porque van a ser diferentes, de los datos miembros de los objetos, pero no de las funciones. Salvo que el dato miembro sea estático. Entonces que eso yo lo tenía armado, después lo saqué porque estaba medio en la última clase y los ejemplos por ahí, por lo menos el date son medio rebuscados. Así, ¿para qué sirve un dato miembro estático? Bueno, el dato miembro estático de una clase tiene el mismo valor para todas las instancias de la clase. Así, ¿para qué sirve? De ahí me venía la confusión si las variables locales, las funciones estáticas. No, esta es la misma funcionalidad que tiene una variable estática en C. O sea, esta variable va a existir en memoria durante toda la ejecución del programa para que no se cree y se destruya, porque tiene un valor fijo. Así que, pero la estática en C++ tiene otros usos también. Eso no es de instancia porque es un método de la clase, ¿verdad? La función verifica 10 es un método de la clase, sí. El tema es que lo que yo le decía antes, que las funciones, por ejemplo, la función imprimir, que simplemente hace esto. Bueno, esto cuando se completa se traduce en algún código binario que se carga en memoria cuando el programa se ejecuta. Si tengo 20 objetos fecha, no pensemos ahora en composición de clase. Yo tengo un programa que usa mucha fecha y crea varios objetos de esta fecha. Esta función imprimir en memoria no va a existir 20 copias igual, porque es lo mismo. Lo que va a existir en memoria es 20 partes iguales, 20 partes similares, es de los datos de fecha, de los 20 objetos fecha, con distintos valores, obviamente, porque los objetos tienen distintas fechas asignadas. Pero C++ se asegura, hace eso, y que tiene lógica. Piensen en la función de las que usamos recién de biblioteca Eigen. O sea, a mí me interesa tener muchas matrices en un programa donde los datos obviamente van a ser distintos porque representan distintos datos del programa. Pero no quiero distintas funciones imprimir o calls, rows, size. Las funciones en memoria están una sola vez. Las funciones miembro, una vez compilada en binario, ya están en memoria una sola vez. Pero esto es un dato, acá estamos hablando de datos. Esto es un dato local a la función que no es automático. O sea, el static le quita lo automático a la variable, no es que se cree se destruye cuando la función se ejecuta y se ejecuta. ¿Se acuerdan? La variable automática existía en el stack frame. Es decir, cuando se va haciendo llamada anidada y una zona de memoria que se llama stack, se van creando las variables locales de la función, que cuando después se va haciendo return, se va desapilando eso y se va eliminando memoria. Esa para variables automáticas. Cuando son estáticas es que existe durante toda la ejecución del programa. Debe ser para evitar ese tiempo de creación y eliminación de variables, hacerlo más eficiente. La otra parte de la eficiencia que le decía es que las funciones de distintos objetos en la misma clase no se replican en memoria, existe una sola copia. Aunque los datos sí existen tantas veces como objeto tenga. Eso de fecha. Y ahora de empleado 1 creo que se llama H. Lo vimos recién, estaba en la filmina y nos queda ver, acá están los dos objetos constantes de la clase fecha. Y nos queda ver el CPP, después la aplicación. Acá donde está la parte un poquito más rebuscada porque tiene que hacer copia de cadena. Y encima está este constructor súper largo. Acá se incluye los archivos cabecera. En principio se podría incluir empleado solo. No creo, porque empleado incluye fecha. Salvo que se use la fecha de forma explícita. Está bueno que esté fecha acá. ¿Qué hace el constructor de empleado? Bueno, recibe las dos cadenas de C, los 3 enteros de fecha de nacimiento, los 3 enteros de fecha de contratación, ya lo vimos antes. Se pasa mediante esta lista de inicialización, separada por coma acá, después de los puntos en el constructor. Esta es la notación de cómo inicializar datos miembros constantes. Fecha de nacimiento y fecha de contratación son constantes de empleado. Privado, sí, pero constante. Entonces esta es la forma en que se llama el constructor de un objeto que está adentro de empleado. Vamos a ver también
una ojeadita rápida de la aplicación. Fíjense que la aplicación crea un empleado que se llama E. Es decir, Roberto Jiménez, qué sé yo. El empleado que se llama E. O sea que hay un objeto, se está creando en el programa un objeto E de tipo empleado que internamente va a tener un objeto, fecha de nacimiento y fecha de contratación, pero son constantes. Entonces los tengo que inicializar de esta forma con los dos puntitos. Entonces le paso los tres argumentos que son en base al constructor que define la clase fecha. Y después lo que me queda por hacer es, de la clase empleado propia, guardar el nombre y el apellido. Entonces acá donde se fija que, a ver cómo lo hace acá. String length me da la longitud de la cadena nombre. Después se fija, si longitud, se guardo ahí en un entero, es menor a 25, en longitud se copia longitud y si no se copia 24. Y después lo que me hace con string ncopy, me copia de este argumento a este es destino, este es fuente, la cadena, tantos caracteres como indique el ojito. O sea que va a ser el largo que tenía nombre, o bien va a ser 24 si le pase una cadena más larga que eso. Y en el último elemento de la cadena, el último char, le pongo el fin de cadena. Por la dura queda más larga y la truncó, digamos, me tengo que asegurar que el último quede. Y apellido hace lo mismo, y lo que imprime el constructor dice constructor de nombre, apellido. El constructor de Jiménez, no me acuerdo cuánto. Imprime, la función member imprime, y, lo que muestra es apellido, coma, nombre, contratado, tal fecha, con fecha de nacimiento, tal fecha. Y para mostrar la fecha de contratación y nacimiento, llama imprime de la clase fecha. Por eso también incluir el archivo cabecera, fecha. Se llama imprime, fíjense que acá se ve claro que hay dos imprime. Un imprime que es el que se está definiendo el cuerpo, en la clase de empleado, y un imprime que ya se llama sobre un objeto ya creado, digamos, que en particular este objeto está adentro de la clase de empleado, que en el programita se llama el objeto E. Y el destructor dice destruye el objeto del empleado Jiménez tanto. A ver, lo podríamos compilar. G++, obviamente me va de error, porque tengo que pasar a empleado, creo que es el PP, obviamente que me va de error, me dice no está definido fecha, imprime de fecha, porque tengo que pasarle fecha CPP. O sea, son 3 fuentes, 3 puntos CPP, aplicación y 2 de implementación de clase y 2 H, 5 archivos fuentes. Ahora ejecuto. No vimos, vamos a ver el programa. ¿Qué hace? Crea cadenas de C y le asigna valor y sale directamente. Roberto Jiménez, crea un empleado E. Roberto Jiménez, fecha de nacimiento, 24/7/49, fecha de contratación 12/88. Hace una nueva línea, imprime el empleado. Prueba el constructor de fecha y después crea un objeto fecha cualquiera para mostrar que el objeto está bien programado, la clase está bien programada y nos permite crear una fecha no válida. Mes 14, días 35. Ahora lo ejecuto. Constructor de fecha. Ahora fíjense que, como decía ahí la filmina, como la clase de empleado es compuesta, digamos, tiene otras clases adentro, primero se crean los objetos de esa clase. En particular acá se crea primero la fecha de nacimiento. Capaz que lo hagan en el orden en que está declarado. Entonces lo primero que se llama es el constructor del objeto fecha para la fecha esta. Después se llama el constructor del objeto fecha. Constructor del objeto fecha para la otra fecha, nacimiento de contratación. Después se llama el constructor del empleado. Se pone que el constructor imprimía apellido, nombre, apellido. Después Jiménez Roberto. No me acuerdo quién imprime eso. La impresión de empleado. A ver.
Empleado 1, CPP, imprime. La función imprime de empleado. Imprime apellido, nombre y luego las fechas. O sea que esto lo imprime, la función imprime de empleado, dice Jiménez Roberto, contratado tal fecha, fecha de nacimiento tal otra. Bien. O sea, esto es la construcción del objeto compuesto. Esta es imprimir el objeto empleado, el objeto E. Acá prueba de construir un objeto fecha propia de la aplicación con datos no válidos y las propias funciones miembros me avisan. 14 no es válido, se establece en 1. Para el mes no es válido, 35 para el día no es válido, se establece en 1. Se construye entonces un objeto fecha, 1, del 94. El año estaba bien. Y después el programa del main termina, así que se van destruyendo, como habíamos dicho la semana pasada, en el orden inverso en que se construyeron. Se destruye esta fecha última creada, que es una fecha suelta, digamos, que no está dentro de un empleado. Se destruye el objeto empleado y los dos objetos internos de la clase empleado. ¿Se entendió? ¿O no? Esto es composición de clase. Cómo hacer que una clase tenga miembros que sean objetos de otra clase. Función de clase amiga. Interunís. Asignación dinámica de memoria. ¿Se ha entendido la composición? Sí. Más o Sí, menos. profe. Más o menos. Yo creo que tendríamos que parar acá. O sea que en resumen vimos qué pasa con el const en C++. Podemos tener objeto const, funciones miembro const. Eso nos complica la inicialización. Entonces vimos la nueva notación de inicialización. El constructor. Después vimos, bueno, composición de clases, que ese mismo formato de inicializar miembro const también nos sirve para inicializar objeto cuando una clase incluye objetos de otra clase. Composición de clase. En este caso de acá. Y el ejemplo empleado y fecha que tiene el date, que es bastante larguito. Entonces nos queda por ver lo que es amistad, concepto de amistad. Esto que dice clase, función y amiga, que está del date, no hay ni siquiera ejemplo. Yo me acuerdo aún haberlo visto. Clase amiga. Lo que sí se usa mucho son funciones amigas. Pero el concepto de amistad, aplicado a programación orientada a objetos. Y después puntero dis. Y asignación dinámica de memoria, que hace C++, que tiene operadores. Palabritas nuevas reservadas como el sizeof, que nos permiten hacer asignación dinámica de memoria sin tener que usar funciones de biblioteca, como el caso de C, que hay que usar malloc y free, hay que incluir un archivo KBCR y todo eso. Acá el propio lenguaje incluye operadores de asignación dinámica de memoria. Paramos acá. Pauso la grabación.